Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Tenemos el día de hoy un tema muy interesante que el día de hoy podemos hablar ya de una forma más natural, se podría decir. Es un tema que hace algunos años causaba mucho tabú en México y todavía en algunos sectores puede suceder. Eh, Perdón, un momento. Mil disculpas. Vamos a iniciar este webinar introduciendo a nuestra ponente del día de hoy, a quien agradecemos que esté el día de hoy con toda la comunidad del Consejo, a quien me voy a permitir introducir. Ella es Yunue Cárdenas, es fundadora de Círculo Creativo y coordinadora técnica del Hub de Psicología en la Fort Hill para México. Cuenta con estudios en licenciatura en Psicología y maestría en Psicoanálisis. Es experta en gestión psicosocial por la Universidad de Sevilla en España. Ha desarrollado contenidos de aplicación organizacional en materia de la salud mental, violencia laboral, burnout, en intervención integral para el tratamiento de afectaciones en la salud emocional y mental dentro de los contextos organizaciones. Y el día de hoy viene a compartirnos el tema de prevención del suicidio en el lugar del trabajo. Yunuen, agradecemos mucho que estés el día de hoy con la comunidad del Consejo. Bienvenida y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Veo nombres de personas muy queridas, de personas conocidas con las que ya hemos podido colaborar. Y bueno, y obviamente pues nombres nuevos. Para mí es una honra, es un honor que el Consejo me haya convocado para hablar de este tema que considero que es crucial. Entonces, muchas gracias. No están presentes, pero tanto a Alberto Alejandre como a Disnarda Ramírez, Celia Pérez, que son parte de este consejo y que me hacen esta convocatoria para venir a hablar de un tema que creo que tenemos que seguir hablando. De hecho, hace un par de años, ese era el hashtag, tenemos que hablar de suicidio. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Por favor, tomen la palabra, escriban mensajes. Yo voy a estar al tanto de sus comentarios, de sus preguntas. Me detendré tantas veces sea necesario porque creo que es importante que dialoguemos sobre este tema. Ustedes son los que están en la primera línea de atención de su personal, con sus personas, con la gente. Entonces, esto es muy importante que se sientan, por favor, con toda la confianza de externarme cualquier inquietud. No es por nada, pero desde hace alrededor, llevo 15 años en esto, pero en los últimos 5 años estoy dedicada 100% a la atención psicológica al interior de las empresas. Ya había yo desarrollado programas de atención integral, pero en la actualidad yo les puedo decir que en mi día a día, yo que coordino un equipo de psicología que da atención primaria a el personal que trabaja en diferentes corporativos, no hay día que no entre una llamada de ideación suicida. Ese es el impacto post pandemia. Antes teníamos 1 o 2 casos ahí al año. Bueno, hoy yo les puedo decir que viene incrementando. Hay días que tenemos hasta 3, 4. Depende mucho del sector y depende mucho del tipo de organización. Entonces, creo que es importante que nos centremos en saber que es algo que sí está pasando y a lo que tenemos que poner especial atención. Hoy yo quiero hablarles de cómo podemos prevenir el suicidio en nuestro lugar de trabajo. Entonces, bueno, esto es muy importante porque las cifras, en México siempre las cifras están a veces un poco no tan actualizadas como uno necesitaría, pero es una realidad actual. Cada año se producen por lo menos 7,000 muertes por suicidio en el país, con una tasa de 6,5 por cada 100,000 habitantes. Esto es suficiente. Hay países, también quiero decir, donde esta tasa es mucho mayor. Por ejemplo, hablando con colegas, yo trabajo mucho en la Unión Europea. Sabemos que España es uno de los países donde mayor incidencia del suicidio existe. Entonces, hay muchos factores. El tema del suicidio es multifactorial y no tenemos que encasillarlo solo en una fórmula simple. Eh, Aquí hay un contexto importante que voy a ir ampliando y que voy a ir abriendo para que entendamos cuáles son las causas, por qué llegamos o por qué las personas llegan a pensar, ¿no?, en quitarse la vida. Y algunas, pues sí lo logran.
Es la cuarta causa principal en adolescentes. Me preocupan mucho las infancias, por ejemplo, y los jóvenes entre 14 y 29 años, tras los accidentes, por ejemplo, de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Entonces es importante que sepamos que las generaciones que vienen, ¿no? Que son los jóvenes, los adultos más jóvenes, digamos, y los niños más grandes, es esa franja, quien tiene mayor incidencia. También serían los hombres, ¿no? Con esta mayor proporción. ¿Por qué estamos hablando entonces en estos días, en esta semana, de este tema? Porque del 4 al 10 de septiembre se lleva a cabo siempre la Semana Nacional de Prevención del Suicidio, que se une a una agenda pública, ¿no? Que está alineada a la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importante que lo sepamos. En este sentido, vamos a abrir un poco la perspectiva, a irnos al tema global. Voy a revisar aquí sus comentarios. Bienvenidos todos. Eh, pues es importante que sepamos que a nivel global, en el mundo, 800,000 personas mueren por suicidio cada año. No son pocas personas, somos personas. Dejemos a veces como de pensar solo en números y veamos que 800,000 personas son 800,000 familias que se vieron afectadas, 800,000 entornos de trabajo que se han visto afectados, ¿no? En el mundo por el tema del suicidio. Esto de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, pero que también tenemos, fíjense, no solamente, esas son las personas que llegan al acto suicida, pero tenemos 1,2 millones de intentos a nivel mundial. Esto de acuerdo también a datos del INEGI que podemos identificar que tenemos y de la Organización Mundial de la Salud, hay un match ahí en estadísticas, donde sabemos que hay muchísimas más personas pensando en quitarse la vida. En ese sentido, hablar de, por ejemplo, del 2020, que para todos se nos queda grabado este año como el año de la pandemia, 7,896 personas tuvieron, pues, un acto suicida, ¿no? Ya no están acá. Y esto corresponde a 700 personas más que el año anterior a este evento, ¿no? Es decir, en el 2019 murieron 700 personas menos por suicidio. En ese sentido, tenemos que entender que 3,6 millones de personas también en México padecen depresión. Estos sí son datos muy actualizados del IMSS. ¿Por qué me traigo el tema de la depresión? Porque sí está asociado. Ahora, hay que entender, ¿no? No todas las personas que sufren depresión van a derivar en ideación suicida. Sin embargo, sí son, digamos, como de los factores de riesgo que están presentes en una persona con ideación suicida o que ejecuta un acto suicida. Entonces, ¿por qué es importante que en los centros de trabajo? Porque ustedes me pueden decir, oye, yo no, bueno, pero pues esos son los padecimientos propios de las personas. Les traigo un caso que yo siento que nos va a estremecer, porque sí se han dado situaciones en torno, y ya se han empezado a imputar situaciones a los entornos laborales. A lo mejor no en México, pero sí en el mundo. Al final traigo esa referencia que me parece importante, porque es un referente importante en materia de salud mental y su asociación con el tema de los entornos laborales. Entonces, un entorno laboral saludable no solo salva vidas, sino que también fortalece a los equipos y cultiva el bienestar de todos. Tenemos que pensar que las personas, aún sea en un entorno presencial, híbrido, digital, pasamos muchísimo tiempo dentro de nuestros trabajos y la convivencia con las personas de nuestros trabajos muchas veces supera la convivencia misma familiar, ¿no? En ese sentido, el entorno, que no solamente es el entorno físico, también hay un entorno, digamos, relacional, saludable es muy importante para la salud mental. Yo les puedo decir que dentro de las quejas más frecuentes que recibimos en nuestras líneas de atención tiene que ver con el liderazgo. Y no es que el líder nazca o despierte con la intención de hacerle la vida de cuadritos y la vida imposible a las personas. Muchas veces también esta persona tiene una carga de trabajo
que no le permite ya atender algún tema de salud mental. Y si esa persona ya perdió perspectiva sobre su salud, es muy probable que no tenga perspectiva sobre la salud de las personas, pues, que le rodean, ¿no? En su entorno laboral. Entonces, bueno, voy a bajar acá. Vamos a entender entonces algunos datos. El tema del suicidio sí es un tema que va a la alza. En las últimas décadas se ha observado el aumento de las tasas de suicidio en México. Yo estoy esperando las estadísticas últimas, porque yo, digamos, como en mi interacción cotidiana, que además tengo más de 500,000 usuarios, no crean que trabajo con 100 trabajadores, tenemos pues ya medio millón de usuarios en activo en este momento, donde yo les puedo decir que la incidencia sí la hemos venido palpando y sintiendo distinta, ¿no? Que hay grupos de riesgo, sí, también. Los hombres tienen una tasa de suicidio más alta que las mujeres y esto tiene que ver mucho con el estigma de salud mental. Las mujeres de alguna forma somos más, digamos, más abiertas a hablar de nuestras situaciones personales de vida y todavía hay una cultura muy latinoamericana que tiene que ver con la cerrazón, ¿no? Del hombre frente a sus propios problemas emocionales. Los jóvenes también que están ensimismados, ¿no? Que son parte de esta cultura donde todos los adultos, muy adultos, están trabajando, están también lidiando otras batallas, como que de repente nuestra juventud se nos está quedando de lado y pues son las personas que también están padeciendo mayor incidencia, así como las personas de edad avanzada. Entonces, fíjense, hay un tema donde mientras los adultos de mediana edad, digamos 30, 40, 50, estamos sumergidos en condiciones de trabajo vertiginosas donde el burnout está operando, ¿no? Y que también puede derivar, ahorita vamos a ver eso, nos hace olvidarnos de unas franjas, ¿no? De nuestro contexto que tiene que ver con los jóvenes y los niños y con los adultos de edad mayor, ¿no? Esto es muy importante porque sí creo que un poco la desolación puede estar jugando un tema, ¿no? Que suma a la incidencia suicida. Entonces, en términos de causas, las causas del suicidio pues son muchas, es multifactorial, como ya lo he dicho, y bueno, pues sí lo podemos y lo tenemos que atender desde una perspectiva de salud mental. ¿Por qué? Porque viene asociado con temas que ya decíamos de depresión y ansiedad, y estos pueden ser un factor importante que detone. De aquí, alguna de ustedes, ¿no? De la audiencia femenina, ¿es o ha sido mamá? ¿Alguna de ustedes, digo, no, y no me lo tienen que decir, puede ser pregunta retórica, han tenido situaciones o tuvieron situaciones de depresión posparto? La idea de la depresión posparto creo que es algo que se trabaja poco. Y en la depresión postparto suceden también las ideas suicidas. Tenemos historias, ¿no? De hecho, hubo noticias y hay noticias recurrentes de madres que se quitan, ¿no? En los 2 primeros años de vida de sus bebés, la vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos generar estas vinculaciones para poder dar acceso, ¿no? A la atención, a los servicios de salud mental. Un estandarte que yo traigo y estoy muy convencida desde que estudié la carrera de psicología y después me fui especializando, es que necesitamos, por un lado, trabajar toda la estrategia de comunicación, romper el estigma asociado a los trastornos mentales. A mí todavía me tocó que me dijeran, vas al psicólogo, es que estás loca, tan mal estás, cuando en realidad no es un tema de gravedad, es un tema que necesitamos una válvula de escape con personas capacitadas para ello. Y necesitamos acercar servicios de salud mental de calidad, ¿no? La salud mental es una especialidad. Entonces tenemos que poder acercar este tipo de accesos a las personas para que podamos hacer una serie de acciones muy fundamentadas, por ejemplo, evaluaciones, que cada cuánto en sus organizaciones están realizando evaluaciones que nos permitan identificar algún tipo de riesgo, ¿no? Entender que el burnout, y no voy a dejar solo al burnout, sino también voy a incorporar a la violencia laboral como el caldo de cultivo al interior de las organizaciones de las depresiones y de las ansiedades y efectos suicidas más importantes. El burnout, en su máxima expresión,
acaba con la vida de las personas. La violencia laboral en su máxima expresión acaba con la vida de las personas. Las personas terminan por sentirse cero valiosas, se terminan por sentir vacías en plenitud. Y esto termina por un tema de autoaniquilamiento. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la prevención. En México hay líneas, está la línea de la vida, se han implementado programas y campañas de prevención. Ahorita, de hecho, hay toda una campaña de promoción a la salud en materia de prevención del suicidio de manera gratuita, ¿no? Toda esta semana hubo capacitaciones desde la Secretaría de Salud, etcétera. Es decir, sí hay campañas, pero tenemos que vincularnos con ellas. Las líneas telefónicas a veces se saturan, en pandemia era complicado, ¿no? Pero sí funcionan. Instituciones públicas de educación de alto nivel como la Universidad Nacional Autónoma de México también ha liberado protocolos. Cuando tengamos dudas nos podemos acercar como a este tipo de instituciones. Si no tenemos un recurso como fuerte para implementar un programa de salud más robusto, siempre se puede hacer algo, ¿no? No necesariamente es un tema de presupuesto, a veces es un tema de creatividad y de ponernos a la tarea. Entonces, nos comparte Disnarda que sí, que tuvo depresión postparto. Es durísimo. De verdad, yo les comparto que también viví, yo creo que la primera vez que sentí un nivel de ansiedad y de depresión tan elevado fue después del parto, ¿no? Aunado a temas también laborales, ¿no? Donde uno tiene entre la separación del trabajo, etcétera. Es decir, por eso insisto, el tema de la ideación suicida es multifactorial y también decirles que es un asesino silencioso de nuestras sociedades. Cada 40 segundos se suicida una persona y estas son cifras previas a la pandemia. Esto está incrementado sí o sí. Entonces, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿dónde quiero poner foco y centro? En la importancia a los programas de salud mental. Si incorporamos nosotros programas de salud especializada al interior de los centros de trabajo, muchas veces estas actividades las están llevando a cabo los médicos ocupacionales, pero también los siento desbordados en las solicitudes, en la necesidad de atención. No sé cuál sea su experiencia en materia de esto. Alguien que nos quiera compartir alguna situación, ¿no? Sin revelar a lo mejor por temas de confidencialidad, que se hayan enfrentado. Es decir, ¿alguno de ustedes les ha tocado en el centro de trabajo, ¿no? Saber o lamentablemente ya tener conocimiento de alguna persona que se suicida, a lo mejor no en el centro de trabajo, sino pues en otras instalaciones? ¿Alguien ha tenido experiencia en esta situación que nos quisiera compartir? Si no, no se presionen. Ahorita yo tengo muchos casos que les podría traer. Por ahí creo que vi, tengo de mi equipo de trabajo, por acá veo a Nancy, no sé si está atendiendo justo turno ahora. Por ejemplo, acá nos pone Aldo Adán, ¿no? Que en la escuela supo de una situación, ¿no? De suicidio. Por ahí anda también un Marisol Vázquez, que igual nos podría compartir porque ya ellos son mi frente de atención, ¿no? Primaria. Y nos ha tocado hasta quedarnos como psicólogas con la angustia de cuando se ha terminado la llamada y que no sabemos qué va a acontecer, ¿no? Es decir, tratamos, a veces por atención telefónica tenemos limitaciones, también cuando operamos a nivel internacional. Hasta ahorita no hemos tenido noticia de que alguna intervención haya derivado, ¿no? En la ejecución del suicidio. Luego aquí nos comparte Hugo, en lo personal no, pero sí colaboradores con duelo y signos y síntomas de depresión, ¿no? Que ya nos ponen en alerta. Qué valioso es estar, ¿no? Como escuchando estas situaciones. Hay que canalizar con profesionales de la salud, porque no tenemos que esperar a que la gente se suicide. Jessica, ¿quieres hablar? Adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo soy de Argentina, provincia de Buenos Aires. Estamos un poquito lejos, por eso por ahí no sé si se escucha bien. Te escucha perfecto. Bueno, le comento, yo soy personal policial de acá de la ciudad de Bahía Blanca. Acá se vive el día a día con todos estos temas, tanto con compañeros como con la sociedad en sí. Por eso es mi interés en involucrarme en la temática. Ya de hace 2 años estoy tratando de aportar un granito de arena y aparte que ayuda a poder ayudar al otro, como digo yo, porque te enfrentás el día a día y tenés que ser profesional
y frío en algunas situaciones y en otra cuesta un montón porque, bueno, estás en el momento donde la familia está sufriendo y, bueno, es un conjunto de cosas. Gracias a Dios, a través de los distintos cursos que he participado, me ha ayudado a poder ayudar al otro, como digo yo. Muchas Pero bueno, gracias, Jessica. Qué aporte tan relevante. Y mira que viniendo tú de un sector tan complejo, porque ustedes están ahí seguramente en las llamadas de emergencia, ¿no? Qué duro trabajo, pero qué importante que gente como tú se esté formando. Entonces, enhorabuena, Jessica, y gracias. Siéntete libre de participar todo el tiempo que necesites. Voy a gracias, muy ver por amable. acá los comentarios. Por ejemplo, Gabriela Casillas nos comenta que en una empresa vecina, ¿no? Entró a matar a su ex jefe. Fíjense, es que el tema de la muerte nos puede estar rondando, ¿no? Nosotros hemos atendido estos casos, no me va a dejar mentir mi equipo, hemos atendido situaciones así de complejas. Después él se suicida, ¿no? Generalmente esto pasa, se comete un acto de extrema violencia y después algo de la culpa cae y bueno, pues viene el aniquilamiento, ¿no? De sí mismo. Entonces, bueno, al final es efecto. Esto que mencionas, Gabriela, es crucial. Cuando una persona se suicida, no solamente se acaba con una vida, sino hay una afectación a todo el entorno y a toda una comunidad. Entonces, fíjense, eso para mí es bien importante porque la intervención no solamente tendría que ser, por ejemplo, la familia de la persona que se pierde, de la vida que se pierde, sino hay un entorno de compañeros, ¿no? Y de situaciones que están ahí alrededor. Entonces, para mí es importantísimo que no perdamos de vista el sentido de comunidad. Aquí Mario nos comenta, en un empleo anterior, el suicidio del hijo adolescente, ¿no? De un jefe, que era además el gerente de planta. Es muy duro porque algo estamos haciendo esta generación donde estamos dejando de mirar a los jóvenes. Y ahí lo pongo y voy a seguir poniendo ese dedo en la llaga. Tenemos que hacer programas de salud integrales donde involucremos a las familias, donde involucremos al personal, que no sea un tema de élite. La salud mental es un derecho humano, no es un privilegio, no es un beneficio. Entonces, bueno, voy a dar un salto cuántico para entender que no es un échale ganas, no estás solo, sino que hay un tema también, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Hay un tema de química, digamos, biológica, cerebral, que sucede cuando se instala la ideación suicida. Por ejemplo, vamos a, así en términos muy concretos, pues sí hay una desregulación de nuestros neurotransmisores. La ideación suicida puede relacionarse con desequilibrio, por ejemplo, con la serotonina. Cuando no tenemos esta serotonina a disposición, su baja disponibilidad en el cerebro, pues se asocia con un mayor riesgo de suicidio. El estrés y el cortisol, el estrés crónico eleva el cortisol, que afecta también a nuestro cerebro y puede aumentar la vulnerabilidad de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y entonces, lo que ya les decía, la ideación suicida. Inflamación crónica. Híjole, aquí yo creo que todas las personas que trabajamos con estrés, es decir, para favorecer condiciones que mitiguen el estrés, sabemos y que colindamos con las áreas de salud que la inflamación crónica es uno de nuestros grandes enemigos tanto en el cuerpo como en el cerebro, puede estar relacionada con la ideación suicida, ¿no? Al afectar la función cerebral y el equilibrio químico, ¿no? En nuestra salud mental de manera general. Y en términos genéticos, pues también tenemos, ¿no? Puede haber ahí cierta predisposición. Por eso lo importante de hacer valoraciones clínicas profundas. O sea, si ya están en el área médica o de servicios de salud, hay que hacer una anamnesis más profunda, ¿no? Que también toque temas de salud mental para entender predisposiciones, no para discriminar. Ojo, porque a mí cada vez que me preguntan, yo no he, ¿cómo incorporarías evaluaciones, mejoras para la salud mental? Tenemos que ayudar a romper el estigma y no justo favorecer temas discriminatorios, porque hay muchas condiciones de salud mental que todos traemos. Es decir, así como me ha tocado en programas de salud, cuando me toca hacer diagnósticos de toda una organización, donde así, si bien nos va el 2% de la población resulta clínicamente sano, psicológicamente también sucede, ¿eh? O sea, no hay forma, la salud mental no es plena, ¿no? Son también periodos, entonces hay que entender muy bien el concepto de salud mental. Ahora, yo lo que les decía, el burnout es el cultivo ideal para la ideación suicida y el acoso y la violencia laboral también son factores de riesgo.
Predominan, por ejemplo, los síntomas disfóricos, por ejemplo, el agotamiento emocional. Cuando tenemos burnout, aunque no es el único síntoma, ¿no? Sí es un síndrome que implica aspectos negativos y que nos va a llevar al lado oscuro de nuestros pensamientos y de nuestra autovaloración. Luego, el acento está en los síntomas mentales y conductuales más que en los físicos, ¿no? El burnout tiene un acento, pues sí, más psicológico, psíquico. Eso, aunque también trae como cuestiones físicos, ¿no? No los vamos a negar. El burnout también como un fenómeno relacionado con el trabajo, es laboral u ocupacional, es decir, de hecho en el CIE 11 está así, síndrome por desgaste ocupacional. Los síntomas del burnout son observados en individuos normales o sanos, digamos, ¿no? O sea, no es un tema psicopatológica, es un tema psicosocial. No necesariamente es una enfermedad, ¿no? Entonces, el entorno juega un factor importante. Y existe un decremento en la efectividad y desempeño laboral de las personas debido, ¿no? Como estas actitudes negativas y los efectos negativos propios del burnout. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque lo que les decía, en los niveles de burnout, lo que tenemos es un nivel leve, ¿no? Entonces empiezan estas pequeñas quejas, hay un cansancio moderado, podemos llegar a ciertos niveles de pesimismo, nos podemos aislar o tener desconfianza del entorno, pero está este nivel. En un nivel grave se trabaja más lento, ¿no? Ya como que la maquinaria no nos funciona igual. Hay a veces automedicación. ¿Qué tipo de automedicación? Pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, ¿no? Cuando yo digo, si tú ya siempre traes paracetamol y ibuprofeno y cosas en tu bolsita, ¿no? O tu maletín de trabajo, algo no está bien, ¿ok? O temas para la diarrea o el estreñimiento, porque uno de los principales sistemas afectados en el estrés y el burnout, pues sí es el tracto digestivo, ¿no? Entonces hay personas que pueden padecer estreñimiento o hay personas que viven con diarrea, ¿no? A partir del estrés. Empezamos a tener nociones de ausentismo, ¿no? Aversión o fobia al trabajo. Clásico, el domingo en la noche, esta depresión que genera el que al día siguiente es lunes y se tiene que regresar a las actividades de trabajo, pues ya es un síntoma grave de burnout. El abuso de sustancias, de alcohol, de tabaco, de drogas, porque ya no se soporta la situación o porque son estas anclas o bastones que tomamos para lidiar. Y ya en situación extrema, por eso es que lo traigo a colación, pues ya es el colapso, ya hay cuadros psiquiátricos que hay que atender. O sea, la persona era sana, pero ya en el nivel extremo, pues ya hay una afectación. Y aquí se puede llegar hasta el suicidio por el sentimiento de vaciamiento. Entonces, bueno, pues es importante que sepamos que sí, que el burnout puede ser un factor de riesgo para el tema del suicidio. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ustedes que son los responsables tanto de recursos humanos como de salud ocupacional o que están en un cargo frente a sus organizaciones o son parte del personal también que está ahí, ¿cómo levantar la mano? Hay que analizar cómo podemos prevenir el suicidio en nuestra organización. Analicemos, evaluemos, hagamos diagnósticos del comportamiento de nuestro personal. Ahí vamos a saber cómo está la gente. A veces son pequeños incendios, no tiene que ser toda la población sale en anaranjado rojo y está quejosa. A veces son pequeños cruces de información donde uno tiene que analizar con cuidado para identificar que hay situaciones que ponen en riesgo. Generar campañas informativas, las que sean necesarias. Esta semana es muy buena para que en todas sus organizaciones haya una campaña. La semana no ha terminado. Mañana podríamos lanzar algo como en cierre, ¿no? Como para favorecer estas discusiones. Romper el estigma es bien importante. Hay que generar un plan de atención integral en materia de salud mental. Es importantísimo generar este plan con N. Aquí estoy viendo que se me fue una N, no pasa nada. Hay que hacer un plan robusto. Insisto, plan robusto no tiene que ver con millones de dólares, tiene que ver con millones a lo mejor de horas de dedicación, de disponibilidad, pero generemos comités de trabajo. Si estás viendo que es un área que se puede desarrollar en tu empresa, levanta la mano. Si tú eres colaborador y te interesan estos temas, levanta la mano, acércate a los servicios de salud y proponte. Hay formación especializada. Nosotros estamos trabajando ahorita con
con varias organizaciones en materia de activar los primeros auxilios psicológicos, es decir, cómo intervenir en una situación crítica, ¿no? Cuando no eres psicólogo, cuando eres personal a lo mejor de salud o cuando eres cualquier personal administrativo. ¿Cómo podemos intervenir? Porque no solamente es ya cálmate, no pasa nada, ¿no? Justo todos esos son errores que a veces cometemos en una buena intención por hacer sentir bien a las personas. Pero también es importante que sepamos que respetar las condiciones dignas de trabajo, pues también es un plan de prevención, de no solo del suicidio, sino de cualquier situación mental que esté asociada al escenario y al entorno organizacional como tal. Entonces, bueno, yo aquí quiero hacer énfasis pues en recibir alguna consulta, alguna pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cómo se van sintiendo con el tema? ¿Algún comentario que quieran hacer, que quieran aportar? Voy a saltar ahora a cómo podríamos instaurar hasta cierto nivel un protocolo. Esto lo tendríamos que adecuar a cada organización, pero que sepamos que sí hay formas de identificar niveles de riesgo y cómo podríamos intervenir. ¿Hasta acá algún comentario de algún participante? Muy bien, avanzamos entonces. Entonces, ante una situación inminente de autolesión o riesgo suicida, ¿qué podemos hacer? Aquí como dato les traigo que la asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas, el alcohol y el envenenamiento con plaguicidas, por ejemplo, o productos químicos, son los 4 métodos más utilizados para el suicidio. Y esto representa el 91% de todos los suicidios. O sea, estas son las formas. Entonces, bueno, pues sí hay que hablar como del acceso, ¿no? A las drogas, al alcohol. En los países generalmente de centro y bueno, Norteamérica, ¿no? A veces solo se piensa que es Estados Unidos, Canadá, para allá. México está ahí como de México y todas las Américas, ¿no? Entender que el acceso a las armas, pues no es un tema tan, tan abierto, pero cómo es que la gente puede tener acceso a armas de fuego, ¿no? Entender esa parte. Me ha tocado mucho que familiares, hijos de exmilitares o militares, pues son quienes más acceso tienen. Entonces, cuidar, ¿no? Hacer como una campaña real, como de prevención, pero mirar todas estas aristas. ¿Cuáles serían las señales de alerta entre nosotros, así, compañeros con los que convivimos en el día a día? Cambios en el comportamiento. Y no tiene que ver con que lo veas más apagado, más infeliz, más triste, más deprimido. Puede haber picos hasta de exceso de alegría y optimismo, ¿no? Pero es un cambio drástico en el comportamiento. Entonces, esto es importante tenerlo muy, muy presente. Cambios en el estado de ánimo, ¿no? Insisto, tanto súper eufóricos o disfóricos. Es importante, nosotros conocemos a nuestras personas. Yo sé que a veces tenemos muchas cosas por hacer en el día a día, pero preguntar cómo estás. Yo a veces con las personas que trabajo y que interactúo, me doy cuenta, y eso que trabajamos a distancia, de cuando traen algún tema, ¿no? Entonces, nada nos quita dedicarnos unos minutos y preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo apoyar? Ser respetuosos es bien importante. No brindar nuestra ayuda, porque el objetivo no es brindar ayuda. El objetivo es que el otro pueda decirnos si nosotros podemos apoyarles en algo, ¿no? E ir acercando los apoyos en la medida que las personas pues también nos los van pidiendo, ¿no? Yo creo que ahí nuestra labor como personas, como compañeros, como un buen compañero de trabajo, es poner a disposición del otro, ¿no? Lo que está en nuestras manos también. Pero sí es cierto que también podemos empezar a notar que una persona habla, ¿no? Sobre la muerte. Ahora, no necesariamente tiene que ser en un sentido negro, oscuro, ¿no? Puede ser entre broma y broma. El otro día veía yo una serie que se llama Working Moms, que estuvo muy de moda hace unos años, y entonces decía por ahí una mamá, y es un chiste muy negro, pero te habla, por ejemplo, de uno de los factores de la depresión postparto con ideación suicida. Y decía, tengo muchas ganas de un accidente para poder finalmente descansar, ¿no? Entonces, fíjense, ahí a lo mejor no es que se quiera morir, pero ya el agotamiento está haciendo de las suyas y empiezan estos comentarios de la muerte, ¿no? Así de, tengo muchas ganas de una siesta donde de esas donde todos lloran, ¿no?
chistes de un humor muy, muy negro, que no necesariamente es que la persona esté llorando y esté manifestando con un ánimo decaído estos comentarios sobre muerte, ¿no? O sobre la falta de sentido de la vida. Entonces ahí pues tenemos que afinar, es para esto insisto, hay como formaciones específicas, pero tenemos que afinar nuestro escucha. También podemos notar en la gente que nos rodea pues cambios en los hábitos de sueño, en los hábitos alimenticios, ¿no? Esto también pues es importante. Y ahora pues quiero que veamos un poco como este eje que me traigo de un libro que les voy a proporcionar, que se los mando igual con Celia, de cómo podemos darnos cuenta en dónde está parada una persona, ¿no? Eh, Esto es más para ilustrar las etapas, digamos, como de la suicidalidad. Y aquí lo que estamos viendo, ¿no? Que es una adaptación de Bronich y Hegel del 2011, vamos a encontrar dónde están las personas que lo están considerando, dónde está la decisión ambivalente todavía entre que lo consideran y ya tomaron una decisión, y las personas que finalmente toman una decisión de quitarse la vida, ¿ok? Entonces, en este sentido, lo que vamos a encontrar es pensar sobre la muerte, deseos pasivos de estar muerto, es donde una persona hay un riesgo moderado de suicidio porque empieza a tener estos pensamientos. Hay personas que construyen más estas ideas, pero sigue siendo idea, pensamientos suicidas, ideación suicida, ¿no? Y entonces, sí, no podemos decir que no es que esté nulo el riesgo suicida, es moderado, ¿ok? La línea de la ambivalencia queda, ¿no? Cuando ya hay un plan y se empiezan a hacer preparativos como tal, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un alto riesgo suicida. Y finalmente, pues la decisión tiene que ver ya propiamente con el acto suicida, ¿ok? Pero me voy a auxiliar de un protocolo que a mí me gusta mucho y que de hecho ocupamos en las clínicas en las que colaboramos para, pues, hacer este procedimiento, ¿ok? Es que quiero hacerle un zoom porque si no, no se va a ver la imagen. Miren, les voy a poner aquí. Me gustó mucho cómo lo trabajaron estos chicos y pues ellos se dicen los autores. Vamos a darles el crédito. Lo pongo aquí en los comentarios. Entonces, fíjense, vamos a revisarlo. ¿Cómo se haría un procedimiento de intervención, ¿no? De conducta suicida? Lo primero que tenemos que identificar es el tipo de riesgo, ¿no? Si es bajo o si es medio alto. Aquí, por ejemplo, si tiene un plan, lo que decíamos, no tiene un plan elaborado, aquí el riesgo bajo, que de hecho en mi gráfica ni siquiera viene, es cuando ni siquiera hay un plan, no es inmediato, ¿no? Así, de repente hay personas que nos llaman y nos dicen, siento que me quiero morir, pero ya cuando empiezas a indagar, no hay como estos indicios que me hablen, ¿no? O sea, no sabe ni cuándo ni cómo, tiene un sentimiento de vacío en este momento que no vamos a minimizar, pero ya cuando hay un plan elaborado, la persona sabe cuándo, dónde y cómo lo va a hacer, ya encontró el método letal, ¿no? Idóneo para él o para ella, y está tomando las previsiones para evitar ser encontrado, ¿no? También nos han hablado personas, y eso también lo tengo que decir, cuando ya hay una conducta ejecutada, como una sobreingesta, sobre todo de sustancias, ¿no? Y ahí, bueno, lo importante son los servicios de emergencia. Yo les quiero contar una situación que vivimos hace ya como 3 años, donde estaba yo justo embarazada, estaba yo en pleno embarazo y alrededor de las 2 de la mañana nosotros actuamos línea de atención telefónica 24/7. Me habla una trabajadora de Zapopan, Jalisco. Yo estoy operando en la Ciudad de México, pues hay una distancia, no estoy yo ahí. Y gracias al protocolo bien instaurado dentro de las organizaciones, el mensaje que yo recibo es, Yunue, ¿no? Me voy a cortar la garganta en este momento. ¿Dónde estaba el riesgo? Bueno, una, en que no era un tema, porque hay personas que me dicen, pero estaba llamando la atención. No, era una paciente que yo tenía justo en protocolo de atención porque ella ya había presentado 3 intentos de suicidio previamente. Ser una persona que lo seguía incidiendo, ¿no? Como en el tema, y pues era una persona que teníamos que considerar con cierto riesgo.
Ahí la intervención incluyó servicios de emergencia, incluyó al 911, incluyó al área de recursos humanos, incluyó al área de medicina ocupacional con quien llevamos trabajando 4 años de manera orgullosamente consecutiva. No puedo revelar el nombre de la empresa, ¿no? Pero llevamos 4 años trabajando con ese equipo y la realidad es que sí hemos prevenido pues ejecuciones, ¿no? De autolesión. Esta niña era una jovencita, ¿no? Que está justo en esta franja que les digo, una chica de 22 años que tenía un contexto familiar muy complejo, de mucha violencia. Su mamá justo policía, su papá también, ¿no? Y entonces como que ahí era un tema de, le tienes que echar ganas y aquí si no estás trabajando, estás estudiando, pero más allá como de las actitudes, como con mucha firmeza y sin escuchar mucho lo que ella sentía o vivía. Eh, Duelos por diferentes situaciones y muy anclada en una relación de pareja muy violenta, ¿no? Entonces, y el trabajo altamente estresante, entonces ahí tenemos un mix de situaciones y la empresa muy socialmente responsable, saludablemente responsable, tomó cartas en el asunto y le ofreció apoyo, ¿no? Dijo, bueno, pues la queremos ver bien. Estuvo en un protocolo de intervención súper intensivo de 20 sesiones porque era un tema fuerte. Y la chica sigue trabajando, ¿no? O sea, no se nos suicidó, afortunadamente, llegó 911. Yo les podría contar las peripecias y los obstáculos que vivimos como clínica virtual, porque yo me acuerdo que como yo llamaba al 911 desde la Ciudad de México, pensaban que yo estaba haciendo una broma. Tuve que insistir de muchas formas para que llegara la patrulla y la ambulancia al domicilio de la chica, pero llegaron y llegó la médico ocupacional de frente. 3 de la mañana estábamos atendiendo el caso a distancia, o sea, la distancia para nosotros no ha sido una limitante en ese sentido, ¿no? Hasta ahorita hemos podido intervenir. Entonces, creo que es importante. También nos han hablado personas pues que ya, ¿no? Tuvieron alguna ingesta, etcétera. Entonces, este se los voy a proporcionar. Bueno, ya les dejé el enlace. Es importante porque tenemos que saber qué sí podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí tenemos que hacer, como psicólogos, sí hacemos preguntas, oye, ¿no? Cuando me quiero morir, bueno, a ver, cuéntame un poco más, ¿no? Como sí le preguntamos cómo es que esto sucede, ¿no? Has pensado, ¿no? No es que incites, pero sí necesitas tener la información para poder de entrada colocarle un semáforo de riesgo, ¿no? Y saber si ya estamos en una situación como inminente. Nosotros hemos hablado con familiares o personas que están alrededor de la persona, ¿no? Porque ya en un nivel máximo de intervención, pues sí tenemos que tomar acciones contundentes. Entonces, no sé si estás por aquí, Marisol o Nancy, que nos quieran compartir alguna de las 300,000 situaciones cotidianas con las que vivimos, ¿no? Para que no sea un tema de univoz, sino que se escuche alguna otra voz por ahí. Ay, pues si me das chance, Claro, podría compartir algo. claro que sí, Eh, por favor. Como bien mencionas y ya has descrito la forma en la cual nosotros trabajamos, la distancia no ha sido impedimento, pero también como un profesional de la salud que está al frente de un servicio de atención primaria y llega en este tipo de atenciones, a veces sí estamos un tanto limitados y también conocer el alcance que podemos llegar a tener, porque muchas veces sí hacemos estas preguntas y produce angustia, cosa que también al hablar de suicidio no solamente es la situación de del paciente, del usuario, sino también del psicólogo que está ante un estrés constante. No obstante, sí el espacio que le podemos brindar a la persona, sea por llamada, sea por mensaje, es vital y es crucial porque es la diferencia entre un quiero morir a qué bueno que me escuchaste. La verdad, lo que yo quería era que alguien me escuchara y poder decir todo esto que siento, porque muchas veces no encuentran esos canales de comunicación, porque, como bien lo has dicho, decir me siento mal, requiero ir al psicólogo, las respuestas que llegan a tener de es que, ¿cómo vas a querer un psicólogo? ¿Cómo crees que estás tan mal? Y eso va alienando a la persona, lo va alejando y pues eso puedo compartirles. Así Claro, es, sí, Nancy. Nancy. Va, adelante, Jun, Marisol. disculpa, Jun, justo haciendo un poco eco a lo que nos comparte Nancy.
Me parece crucial e importante este tipo de medidas que las empresas pueden tomar como un plan de acción. Siempre estar preparados para cualquier acontecimiento es bien importante, ¿no? Tener un protocolo, tener algún plan de acción, tener una red de apoyo, no solamente por parte del trabajador, ¿no? Si hablamos de una red de apoyo, podemos hablar de sus familiares, del contexto en donde vive, de sus amistades dentro y fuera del trabajo. Pero también es bien importante tener establecido una red de apoyo a nivel organizacional, ¿no? Estos elementos con los que trabajamos, como el área de medicina ocupacional, el área de recursos humanos o las personas que se encuentran a cargo del área donde está la persona, son ejes muy importantes y que marcan una pauta muy importante de contención para el empleado. Por ejemplo, este caso que Jun les comparte, la red de apoyo de esta chica era bastante escueto en el ámbito personal, ¿no? Ahí no teníamos mucho margen de acción, pero donde sí pudimos y desde donde sí pudimos tener más movimiento fue desde el ámbito organizacional, que fue la médico ocupacional que está al pie de la letra y al pie del cañón con los usuarios, el área de recursos humanos y en este caso nosotros como un servicio externo que hicimos una buena mancuerna. Entonces, me parece crucial e importante tener redes de apoyo sólidas, estructuradas y sobre todo también me parece un punto importante hablar del tema estadístico. Tener un margen de cuál es la estadística de las personas con tendencias a este tipo de situaciones, mensual, anual, ¿no? Y también por área, ¿no? Es bien importante tener ahí como una identificación o un, pues sí, un lente un poco más amplio a este tipo de casos, pero creo que la red de apoyo que podemos establecer como organizaciones responsables es bien, bien importante y crucial y creo que desde ese lugar podemos incidir y salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, hago eco con Nancy, que también está en el área de psicología y atención primaria, y yo también he tenido la oportunidad de estar colaborando y con Juno en esta organización. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Nancy. Son parte de mi equipo. Por eso me importa escuchar sus voces y ponerlas, ¿no? Como a la escucha de todas las personas que hoy nos acompañan. Tenemos que crear esperanza a través de las acciones. Somos personas. Tenemos que ayudar a detener el suicidio, ¿no? Y a vivir saludablemente. La campaña que lanzó la Organización Mundial de la Salud es Sepa que no estamos solos, ¿no? Este acompañamiento, fíjense, los más jóvenes y los más mayores, ¿no? Les traigo también ya para cerrar, fíjense, uno de los grandes hitos en este tema, France Telecom, que después se llamó Orange, de Francia, los suicidios de 19 trabajadores por los que se juzgan a los ejecutivos de una de las grandes empresas de Europa. Esto es un hito. En Francia encarcelaron a ejecutivos de alto rango por el suicidio de los trabajadores. Les voy a compartir la nota y la voy a mostrar, ¿no? Les voy a poner acá el enlace y para que vean que no estamos hablando de temas de Marte. France Telecom, ¿no? Lo que ya les decía, hace una década eran parte de la cúpula del mayor de la teleoperadora de Francia más grande, ¿no? Acusados de ser los impulsores de una cultura empresarial que supuestamente, no lo tenemos que poner en supuesto, provocó que 19 trabajadores se suicidaran y otros 12 lo intentaran y otros 8 más sufrieran depresión. El caso de France Telecom, que en el 2013 cambió a nombre de Orange, ha traspasado fronteras y es visto por muchos como uno de los ejemplos más claros del daño de un ambiente laboral tóxico que puede hacerse en la vida del personal. La empresa y 7 de sus ex altos ejecutivos están acusados de haber infligido o haber sido cómplices de acoso laboral a 39 empleados entre 2007 y 2011, donde los sindicatos hablan de un número mayor de trabajadores afectados, con al menos 35 suicidios registrados. Esta es la primera vez que una firma del CAC 40, el índice bursátil que incluye a las 40 empresas de más valor de la Bolsa de París, es juzgada por acoso laboral. Pueden buscar la información, son hitos, empieza a pasar, la historia está cambiando. Es importante que no dejemos de mirar, que hoy
las cosas ya no son como hace 20. De mi parte, esa es la información que yo hoy les quería compartir y dejo espacio por si hay algún tipo de pregunta o comentario que nos quieran hacer. Bienvenidos. Muchas gracias, Elia, y muchas gracias a todos. No te escuchamos, Elia. Estás silenciada. Muchas gracias, Yunue, por compartirnos toda esta información tan valiosa. Estoy segura que todas las personas que estamos aquí la van a utilizar de la mejor forma en sus colaboraciones, en sus organizaciones, y pues los invitamos a que realicen sus preguntas aquí a través del chat. Ya tenemos aquí una pregunta de la doctora Beatriz de Cerox. Ella nos dice, ¿qué puedo hacer si detecto colaboradores que requieren una valoración psicológica? ¿Cómo puede hacerles si no se puede obligarlos a que vayan a este tipo de atención? No se pueden obligar, Doc, pero ¿qué cree? Que desde la NOM 035 sí es una obligación de los trabajadores participar en los programas, ¿no? Como de intervención. Entonces, legalmente sí, sí podemos incidir. Digo, no los vamos a amenazar, ¿no? Pero sí decirles que estar bien también, el derecho de estar bien de una persona al interior de una organización es una forma de apoyar el bienestar de las personas que rodean. Entonces, para no caer en el obligar o no obligar, tenemos que fortalecer mucho la campaña de comunicación interna al interior de la organización en materia de salud y cómo impacta nuestras decisiones en ese sentido. El que yo no quiera participar en una situación de salud impacta a mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, si yo no estoy bien, voy a hacer que muchos a mi alrededor estén mal, ¿no? Muchas gracias, Juno. Hablando sobre este tema de sensibilizar a nuestros colaboradores para que tengan mayor aceptación a este tipo de programas y estas acciones, ¿qué tipo de capacitación recomiendas específicamente para prevención del suicidio? Ya mencionaste este tema de primeros auxilios en salud mental, pero ¿qué temas podemos agregar ahí para sensibilizar a nuestros colaboradores y bien desarrollar una capacitación a toda nuestra comunidad, no hablando ya de casos específicos de suicidio? Específicamente hacer un taller orientado a primeros auxilios psicológicos para la prevención del suicidio, ¿no? O sea, con ese enfoque. Y sí, sí se puede hacer para personas no psicólogos, ¿no? Ni psiquiatras, sino para personas que están en cualquier otra área. Perfecto, muchas gracias, Junoy. También me gustaría que nos compartieras un poco más sobre estas evaluaciones iniciales para detectar en qué punto está nuestro colaborador o nuestros colaboradores, tener identificados a estos casos que pueden estar en un nivel naranja o en un nivel rojo y en base a eso empezar una canalización. Sabemos que hay empresas que tienen muchos recursos, pero desde acciones o desde cuestionarios muy básicos hasta empresas ya que nos pueden llegar ayudar a hacer algo más robusto. ¿Cuál sería ahí tu recomendación, Yuma? Mira, yo aquí tengo una de las doctoras que veo ya dentro del grupo, sabe que hacemos una evaluación que tiene un nivel de sensibilidad, híjole, es crucial. Trabajamos mucho con Psicomed. En el mercado no hay otra evaluación parecida porque además la hemos desarrollado con la academia, es decir, detrás de ese instrumento están psicómetras de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Barcelona, de aquí mismo investigadores, ¿no? De tiempo completo de la UNAM, es decir, son instrumentos que están hechos con ciencia, ¿no? Literal, no es un test ágil, pero que sí tamizamos de manera muy oportuna y precoz situaciones que se pueden detonar y que perfectamente filtran si el tema es intralaboral o es extralaboral, ¿no? Que eso también, no, más allá como pareciera, no es mi problema, sí nos ayuda mucho como en el abordaje. Hay cuestionarios, ¿no? Que podría yo facilitar a lo mejor de menor sensibilidad, pero que bueno, que pueden empezar a apoyar en esta indagatoria, ¿no? Propia de las áreas de salud, que es importante, ¿no? Empezar a fomentar. Ok, Yuna, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Brenda. Ella nos dice, muy interesante el webinar. Muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre el tema. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál diría que es la acción más impactante o efectiva que una empresa puede tomar de inmediato para fomentar la salud mental y la prevención del suicidio en el lugar de trabajo?
Campaña de comunicación. A ver, vámonos de lo legal. Ya yo me imagino todos aquí tienen NOM 035, que es Jessica, esa es una norma mexicana, ¿no? En riesgos psicosociales, pero el equivalente sería adherirse a las normatividades que aplican en cada país. Aquí, para hacer un vínculo internacional, porque nosotros trabajamos muy internacionalmente, nos hemos afianzado de la ISO 45013, ¿no? Que digamos, esa es la ISO de los riesgos psicosociales, la 45003. Entonces, y de ahí hay que bajar a cada normatividad. Yo doy por hecho compliance. Lo primero, si la acción contundente, tenemos que tener políticas claras al interior de la organización para poder adherir los programas a estas políticas, ¿no? Y tener un marco de acción donde legitimemos esto que vamos a hacer. Después, el diagnóstico. No hay programa de intervención válido si no hay un diagnóstico. Y el diagnóstico no son los cuestionarios de la NOM. Yo propongo otro tipo de instrumentos post-NOM 035, post-compliance, ¿no? De riesgos psicosociales que me permitan saber situación de salud mental. La NOM 035, sus instrumentos no son de salud mental, son de, digamos, como de exposición a riesgos psicosociales. Pero ya para medir el impacto en la salud mental se le requieren otras herramientas, Brenda. Entonces, ese sería como mi aporte al respecto. Muchas gracias, Juno. Aquí también tenemos otro comentario de la doctora Gabriela Casillas. Ella nos resalta la importancia de sensibilizar en el tema de salud, que nos vayan llevando a llevar el punto de prevención del suicidio, en salud mental específicamente, sensibilizar en temas de salud mental. Así es, doctora Gaby. El tema de la salud mental lo podemos sensibilizar con campañas de comunicación todo el año y llegar, por ejemplo, a este mes ya con un tema específico de prevención del suicidio, ¿no? Es un tema que no es nada más de un mes o de una semana, sino que lo podemos ir trabajando todo el año. Entonces, muchas gracias por su comentario. Y Saludos. tengo aquí también esta pregunta, dentro de estas evaluaciones que nos mencionaste, Yunuen, ¿cuáles son los puntos que te están indicando que hay un tema o un colaborador que lo debemos de canalizar? Entiendo, según lo que nos compartiste un poco, es el tema de depresión, burnout, y me parece que también hay el tema de insomnio. Tuvimos una sesión ahí de higiene del sueño y de descanso. Cuando tenemos un tema de insomnio ya muy fuerte, también puede ser algo que nos dé una señal de que podemos tener un colaborador en alto riesgo. Ahí que nos puedes compartir un poquito más, Junue. Fíjense, muchos de los médicos que están acá nos acompañaron, igual tú, Celia, estuviste con nosotros en el barómetro de la salud mental que presentamos en marzo. Y de los índices como más relevantes era la pérdida, digamos, como del sentido de felicidad. No es que tengamos que estar felices, porque sí, los que me conocen ya y que me han escuchado saben que no soy la psicóloga de la felicidad. ¿En qué sentido? En que yo creo que todas las emociones son igual de válidas y que no podemos generar aspiraciones en las personas de que sean perpetuamente felices, porque eso va a traer mucha insatisfacción y mucha infelicidad en las personas y poca salud mental. Haciendo esta aclaratoria, lo que notábamos mucho eran como estos pensamientos ya más negativos, ¿no? Por el exceso de cansancio. O sea, sí o sí, el exceso de trabajo y las cargas. A ver, el riesgo psicosocial por excelencia en México, todos los que implementaron NOM 035 saben que es cargas de trabajo y jornada laboral es donde siempre salimos más altos. Eso trae depresión. Eso trae ideación suicida. Entonces, me hablan de estrategias, ¿no? Para prevenir situaciones de salud mental y en específico suicidio. Siempre tenemos que aterrizar en condiciones dignas de trabajo. No les estoy pidiendo nada extraordinario, no les estoy pidiendo salario emocional, no les estoy pidiendo, primero, así de verdad, cumplamos al 100 con la base, con lo legal, ¿no? Condiciones justas, éticas y derechas para las personas. Después, ya que tengamos este escalón bien hecho, entonces ya pensemos como en salario emocional, porque de repente me dicen, no, coach, que les dé motivación. Oye, pero ¿les pagas en tiempo? No. Digo, yo sé que aquí hay grandes corporativos y que eso puede no pasar, pero entonces trabajemos liderazgo, ¿saben? O sea, hay como después, si están atentos a mi LinkedIn, aparezco así como Yunue Cárdenas. Estoy trabajando mucho como en una pirámide de Maslow, pero en una pirámide, digamos, como de los riesgos psicosociales y salud mental, cómo va alineado ese ADN, porque
no puedo pensar en una persona sana, feliz, plena, desarrollándose con ideas de expansión en el mundo. Sí tiene preocupaciones de salario, si no sabe si va a haber recorte porque tenemos pésima comunicación organizacional y aquí los recortes se dan siempre en diciembre, pero nunca decimos nada y todo el mundo vive un invierno del terror, ¿no? Por lo menos en esta franja, que el invierno sí es en diciembre. O de repente todo es por favoritismo y no hay desarrollo, no hay planes de carrera. O sea, la salud mental es una estrategia que tiene que ir a la par de la estrategia de capital humano, de la estrategia de comunicación de la organización. Y yo incido mucho en que salud mental como salud deberían ser indicadores estratégicos de la organización. No es un tema de, insisto, no es una compensación la salud mental. Al ser un derecho, también es un derecho laboral, ¿no? Por ahí iría. Excelente, pues agradecemos mucho toda tu aportación, Juno, en esta sesión. Estamos seguros que toda nuestra comunidad se lleva mucha información al respecto. En caso de que llegara a surgir alguna duda adicional, eh, con gusto nos pueden compartir a través de una servidora. Si gustas, aquí tenemos otra preguntita. Vamos a cerrar con esta. Gracias por la información y por los aportes de todos. Una duda, ¿se ha identificado alguna oportunidad de atender el tema de forma preventiva desde el hogar y desde la escuela? Esa es otra trinchera. Muy buena pregunta, Mario. Tenemos que Sí. trabajar, sí. Yo trabajo tanto en escuelas, ahora que soy mamá, pues voy a las escuelas, incido mucho en esto, pero tenemos que hacer, sí se puede trabajar y sí hay forma de que las organizaciones, voy a cerrar con esta experiencia. Hace muchos años, estoy hablando como de 12 años, trabajé para un sindicato muy grande en México y el programa de salud que nosotros implementamos era único. Hablábamos de esto que hoy se habla ya así muy a menudo, pero estoy hablando de hace 12 años. Mientras en Orange se estaban suicidando los trabajadores, nosotros traíamos 1,200 pacientes en atención psicológica semanal, ¿no? Para atender, ¿no? Una incidencia muy alta de estrés. El CIE, en ese entonces era el CIE 10, no me daba para clasificar el trastorno que yo veía, ¿no? Que le pusimos así, estrés laboral, porque no había otro criterio diagnóstico, ¿no? Y lo que hicimos fue trabajar campañas de comunicación. Bueno, es que hicimos cómics, cuadernillos de colorear, que les dábamos a los trabajadores con la información de o sea, como de la empresa y con las directrices para impactar en las familias. Esto iba directamente a los hijos. ¿Saben cómo logramos poner a dieta a todos los colaboradores de una institución de gente, digamos, como de 40 y 50 años, esa era la media? Porque hicimos campaña de trabajo con los hijos. Y entonces eran los niños los que le decían, papá, acuérdate que eso no, que no puedes tomar Coca-Cola, ¿no? Y entonces y los hicimos como nuestros auditores de salud, digamos, les hicimos un nombre especial y en Eran el Día sus del Niño embajadores. hicimos un mega eventazo para reconocerles el arduo trabajo que habían hecho las familias. Entonces sí hay forma de vincularlo, ¿no? Excelente, Juno. Muchas gracias por tu comentario. Eh, Ahora sí que sabemos que todos estos temas es de innovar, de conocer a nuestra población, de tropicalizar los temas para cada equipo de trabajo también. Entonces, nos invitamos a que, a que desarrollen estos pilares tan importantes, porque pues, al final de cuentas son un beneficio para sus organizaciones, pero como siempre queremos impactar a los colaboradores y pues también a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Junue, por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. Como ya les comenté, si llegara a surgir alguna duda adicional, algún comentario, con gusto nos pueden contactar para que realicemos esta vinculación con Junue. Junue, no sé si gustas cerrar con algún comentario de tu parte para concluir el webinar. Pues agradecerles mucho a todos nuevamente y decirles que el hecho de que hayan estado aquí ya es un primer paso hacia la acción de prevenir la conducta suicida, ¿no? En nuestros entornos. Entonces yo les agradezco mucho que hayan permanecido hasta este punto en esta charla, ¿no? En esta presentación. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias, Disnarda, y muchas gracias, Alberto, que también por ahí nos verá en la grabación seguro. Muchísimas Acá gracias. andaba, Ay, aquí aquí andas, andaban los Alberto. dos Ya ya. se me pierde todo, Sí. todo el camino. Muchas gracias Muchas al gracias, consejo. Junue. Muchas gracias a toda la Excelente. comunidad que se dio la oportunidad de estar el día de hoy aquí en esta sesión.
Únicamente recordarles que la próxima semana también tendremos un tema muy interesante, un tema de prevención sobre cáncer de mama, para que empiecen a trabajar también este tema ahora que viene en el mes de octubre, el tema de prevención de cáncer de mama. Es una sesión que tenemos en colaboración también con FUCAM, Fundación de Cáncer de Mama, para que estén atentos y realicen el registro correspondiente para que se puedan sumar a este webinar el próximo martes a las 10 de la mañana. Pues sin más, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, buen día, hasta luego. Buen día a todos.